Este 5 de marzo, como cada año, se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Hugo Chávez Frías, líder político, militante, dirigente y expresidente de la República Bolivariana de Venezuela entre 1999 y el año de su fallecimiento, precisamente el año 2013. Hay que poner, para comprender la dimensión de la figura de Hugo Chávez Frías, su liderazgo en el contexto de la historia latinoamericana reciente, pero no solo de América Latina y de Venezuela, sino también en el contexto de la historia global en la cual se inscribe su liderazgo. Y en ese sentido es interesante mirar el año 1989, porque en el año 1989 se enlazan de forma paradójica dos momentos muy particulares, por un lado del mundo y por el otro lado de Venezuela. El mundo desde ya, me refiero al año 1989 como el año en que se produce la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín que de alguna manera simboliza en su caída el final de aquel mundo bipolar que había surgido a partir de la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento de un mundo unipolar que de alguna manera daba por tierra con aquella alternativa que había significado a partir de 1917 la Revolución Rusa como alternativa de orden al capitalista en el nivel global. Pero al mismo tiempo, esa caída del muro de Berlín significaba la derrota no solo del socialismo y del comunismo y de las alternativas al capitalismo, sino también el triunfo del orden capitalista, el triunfo del discurso globalizador, el triunfo del libre mercado, el triunfo de la democracia liberal por sobre cualquier otra alternativa, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, lo que Francis Fukuyama denominó como el fin de la historia, ¿no? Pero al mismo tiempo decía que ese 1989 se enlaza paradójicamente con un momento muy particular de Venezuela, porque en el año 1989 se produce el Caracazo, un estallido popular en ese país que de alguna manera sancionaba el hartazgo en relación con el modelo excluyente que reinaba en aquel país y el sistema de alternancia bipartidista que había reinado en Venezuela durante los 30 años anteriores a partir de 1958, cuando se elaboró lo que se denominó el Pacto de Punto Fijo, ¿no? Entonces, en ese contexto hay que pensar en esa década de los 90, adversa para los sectores populares en América Latina, adversa para las alternativas a nivel global. Hay que pensar inscripta en esa década el nacimiento del liderazgo y de la figura política de Hugo Chávez, ¿no? Que va a llegar a la presidencia de Venezuela en el año 1998 y que, así como el Caracazo anticipó un conjunto de insurrecciones populares que luego se darían a lo largo de toda la década del 90 contra el neoliberalismo en el conjunto de América Latina, también la llegada a la presidencia de Hugo Chávez en 1998 va a anticipar una secuencia del arribo de líderes populares o de presidentes, de gobiernos progresistas en América Latina que van a plantear una alternativa al modelo neoliberal, ¿no? Entonces hay que pensar, me parece, el legado de Hugo Chávez en un doble sentido. Por un lado, en un ícono de la acción política de Chávez, que fue aquella participación sin duda directriz y al mismo tiempo protagónica en el no al ALCA del 5 de noviembre del año 2005 en la ciudad de Mar del Plata, cuando un conjunto de líderes de la región le dijeron que no al proyecto del área de libre comercio de las Américas, que pretendía instaurar una posición subordinada de América Latina con respecto al proyecto de los Estados Unidos. Allí Chávez tuvo un lugar central y fue un pilar, sino la principal cabeza de un proyecto de autonomía, de un proyecto integracionista que sin duda recoge el legado de las figuras más importantes de la historia latinoamericana en ese sentido, como San Martín, como Bolívar, como Artigas y como tantos otros libertadores y libertadoras que tuvo nuestra región. Pero hay un segundo aspecto también, creo yo, del legado de Chávez, que tiene que ver con la idea de plantear alternativas al orden social. Chávez acuñó la idea del socialismo del siglo XXI después de aquella idea que designara a la consolidación del neoliberalismo a partir de los años 80
a nivel mundial, cuando Margaret Thatcher dijo que no había alternativas. Bueno, en ese contexto posterior a los años 90, donde se había impuesto, como decía antes, el pensamiento único, donde se había impuesto la idea del fin de la historia, Chávez vuelve a poner sobre la mesa, con su idea del siglo XXI, la posibilidad de la transformación, la posibilidad de la revolución, la posibilidad de emancipación. Entonces, por eso es que hay que entender en esa clave, en ese doble legado integracionista, latinoamericanista por un lado y por el otro lado de propuestas alternativas al orden social capitalista imperante, no solo en América Latina, sino a nivel global. En ese sentido hay que entender la estigmatización y la demonización de Chávez y del proceso bolivariano que se ha producido en los últimos años, y el odio y el encono que tienen los sectores dominantes latinoamericanos frente a la figura de Chávez y al proceso que ha dejado Chávez en la República Bolivariana de Venezuela. Así que bueno, me parece importante en este nuevo aniversario del fallecimiento de Chávez recordar su figura, recordar su legado de autonomía, de integración latinoamericana, y también como fuente de un pensamiento y de una acción, de una praxis en síntesis de alternativas al orden social excluyente, injusto y desigual en el cual estamos viviendo.